tardes, queridos compañeros y compañeras e instructores. Mi grupo hoy estará tratando los temas de las normas básicas de higiene y manipulación de alimentos y las buenas prácticas, pues obviamente en laboratorio de análisis sensorial. Bueno, comencemos con las normas básicas de higiene y manipulación de alimentos. Las que se deben, un manipulador de alimentos debe tener en cuenta las siguientes normas, que son la higiene, limpieza corporal general. Esto es un punto. Este punto es muy vital y de muy buena, pues, muy buena importancia. Debe tener mucha importancia. Los manipuladores de alimentos a la hora de manipular un alimento, valga la redundancia, deben tener una limpieza general, pues ya sea todo su cuerpo, asear todo su cuerpo con agua obviamente y abundante jabón. También otro punto es limpieza y cuidado de las manos, pues esto obligatoriamente deben lavar sus manos con abundante agua y abundante jabón. Esto para evitar que a la hora de que ellos estén manipulando el alimento, pues queden gérmenes, quede sucios, uñas, etcétera, muchas cosas que se pueden encontrar en las manos, ya que las manos las utilizamos prácticamente para todo. Bueno, también otro punto es la salud. Los manipuladores deben tener en cuenta estas cosas, lo siguiente que voy a decir, antes de la manipulación de alimentos. Si presenta alguna lesión en las manos, el manipulador, si presenta alguna lesión en las manos, no es conveniente que éste realice la manipulación del alimento, ya que puede generar daño tanto para él como para el alimento. También, si presenta secreciones anormales por la nariz, oídos o ojos, ya sea gripa u otra enfermedad que genere secreción sobre esta partes del cuerpo. Si presenta náuseas, vómitos, diarrea o fiebre. También muy importante, si el manipulador genera estas enfermedades, no debería manipular el alimento, ya que mediante cuando lo esté manipulando, puede generar un vómito. Si tiene fiebre, puede pues contaminarse él y contaminar el alimento. Entonces no es necesario, no es recomendable que esto suceda. También otro punto es que el manipulador de alimentos debe estar ante las infecciones alimenticias de quienes convivan con él y tomar las precauciones necesarias para evitar contagio. Pues ya que un manipulador debe tener muy en cuenta que las infecciones viven en todos lados. Lo puede tener un hijo de él, un primo, un hermano, y pues debe tener muy en cuenta a la hora de que alguien de su familia presente eso, a no contagiarse, ya que si lo hace, pues no puede manipular el alimento y entonces pues no se puede. Entonces también tenemos otro punto muy importante, que es almacenamiento de los alimentos. Este también hace un punto muy importante a la hora de la manipulación del alimento. Comenzamos. Los alimentos que no necesiten frío se deben almacenar en lugares limpios, secos, ventilados y protegidos de la luz solar y la humedad, siendo estos quienes favorecen la producción de bacterias y hongos. Pues si bien es cierto, no todos los alimentos necesitan frío, pues no es necesario meter un alimento que no sea de frío, meterlo en un congelador cuando no lo necesita. Pues entonces este alimento se debe meter en un lugar limpio, un lugar donde se pueda limpiar fácilmente también, un lugar donde no haya humedad, donde haya la luz necesaria para ese alimento y pues para que favorezca y no se generen más virus o se contamine el alimento. Otro punto es los alimentos que por su característica sean favorables al crecimiento bacteriano, hay que conservarlos en régimen frío. Esto sí, obligatoriamente hay que guardarlos en un congelador
y que no se rompa la cadena de frío, ya que la cadena de frío es una parte muy importante en este punto. Otro punto sería: los alimentos deben colocarse en estanterías de fácil acceso a la limpieza, nunca en el suelo ni en contacto con las paredes. Como les venía diciendo, los alimentos deben estar en lugares donde la limpieza sea de fácil acceso, donde se puedan limpiar fácilmente esos alimentos o el lugar donde están esos alimentos. Otro punto es no sobrepasar la capacidad de almacenamiento de las instalaciones. Pues esto quiere decir básicamente que no se puede tener muchos alimentos en un solo lugar. Hay que variar. No tener, supongamos, la cantidad necesaria en las instalaciones están establecidas. No es necesario pasar esas cantidades porque ya sobre la ley, sobre como lo dice el mismo punto, sobre la capacidad, entonces no es necesario. Otro punto es no barrer en seco en ninguna instalación donde se conserven y o manipulen alimentos. Esto quiere decir que para no generar polvo, para no generar sustancias también, porque ya que se trapean o se barren sustancias que puedan contaminar este alimento. Otro punto es separar los alimentos crudos de los sólidos, de los cocidos, si no se puede evitar que compartan el mismo estante, al menos aislarlos con bolsas apropiadas o recipientes de plástico o vidrio. Pues separarlo, no tener mezclado estos dos tipos de alimentos, los alimentos crudos de los cocidos, ya que algunos generan un tipo de agua que pueden contaminar al otro. Entonces no queremos que pase eso. Bueno, a continuación mi compañero Jesús Arrieta va a continuar. Hablar un poco sobre la preparación de alimentos. Los utensilios utilizados para realizar servicios de los alimentos deben estar o se deben encontrar en perfecto estado. Esto lo clasificaremos en varios puntos. El primero sería lavarlo con detergente y agua caliente para así eliminar todo tipo de microorganismos que se encuentren en él. El segundo sería: se debe cocer los alimentos a temperatura suficiente de 60 grados centígrados para así evitar de que los microorganismos se reproduzcan o se multipliquen. El tercer punto sería evitar mantener los alimentos entre 10 a 60 grados centígrados, porque en este ciclo de temperatura los alimentos se pueden reproducir fácilmente. El cuarto punto sería evitar la contaminación cruzada, ya sea de un alimento crudo, o de el manipulador con el alimento. La cadena de frío, ya que si nosotros cortamos la cadena de frío del alimento o del producto, es como más fácil de que se deteriore o se contamine con el ambiente. Otro punto sería que también debe ser muy esencial que debemos controlar la fecha de vencimiento, tanto la fecha de vencimiento como el estado del recipiente, ya sea que sea enlatado, envasado, entre otros. Y el último, que sería más esencial para la norma o para el servidor o para el dueño del local, sería: se deben utilizar guantes láser o nitrilo con la certificación correspondiente con la certificación correspondiente por las normas locales. Muchas gracias. Buenas prácticas en el laboratorio de análisis sensorial. Existen 3 aspectos básicos y recomendados
para una buena práctica dentro del laboratorio de análisis. Esto con el fin de que pues el análisis que se obtenga sea confiable. Una de esas primeras prácticas o recomendaciones básicas es instalaciones o ambientes de trabajo. ¿Qué tiene que haber en instalaciones? Primero que todo, pues hablan de unos requisitos con los cuales debe de cumplir ese ambiente de trabajo o esas instalaciones. Primero que todo, en cuanto al color, debe ser un color blanco o un blanco hueso. Controlar la iluminación, preferiblemente iluminación de usar una luz natural. También nos habla que tener buena ventilación en las áreas de prueba. Las áreas de prueba deben estar libres de olores, ya que si están los olores, pues confunde un poco al momento de percibir, de usar también el sentido del olfato y del gusto, y bueno, casi afecta en general muchos sentidos. También debe ser un lugar libre de ruidos, debe estar en completo silencio para que haya mayor concentración en cuanto al análisis. Segundo requisito, más que todo son las muestras. En cuanto a las muestras, dice que existen dos aspectos que se deben controlar en lo que respecta al alimento o preparación que se va a estudiar. Estos cuidados que se deben de tener en las muestras, primero que todo, es en el almacenamiento y en la temperatura. O sea, al momento de dar esa muestra a aquellas personas que van a analizar dicho alimento, deben de estar a la misma temperatura. No pueden dar una con temperatura más alta que la otra, porque ahí van a ser distintos los análisis. También en la cantidad servida, la cantidad servida debe ser la misma para todos. Pero para eso se generarán unas siguientes preguntas, como cuántos atributos se tienen que evaluar, cuál es la cantidad usual de una boca, y otras preguntas más que llenan este requisito. Dentro de estos requisitos, pues, ya contestadas todas estas preguntas, se puede servir la cantidad, la cual debe ser la misma para todos. También está métodos de preparación y de conservación. Como antes lo había dicho, pero usar la misma cantidad para cada uno de los ingredientes, y al mismo tiempo y temperatura de preparación y cocción a la misma forma, tiempo y temperatura de la conservación. Esto se debe de tener en cuenta cada vez que se realice las pruebas. Es un punto también importante. También otro que se debe tener en cuenta es consideraciones para el diseño experimental. Se debe asignar al laboratorio que debe ser aleatoriamente el orden de preparación de los productos. Pruebas por pareja. Debe ser pruebas por pareja y duotrio. Es AB, BA, pruebas triangular, AAB, ABA, BAA, ABB, BAB y BBA. Usar códigos de 3 dígitos. Asignados aleatoriamente. Se puede usar funciones en Excel, una pequeña formulita, no muy entre paréntesis, comillas, entero, aleatorio. Bueno, una pequeña fórmula. Otro punto es servir las porciones al azar, a menos que el diseño experimental requiera conocer el efecto del orden de servir. La otra que sigue son los panelistas.
Este tema les estará hablando mi compañero Omar. Los panelistas. Los panelistas son personas capacitadas para realizar degustaciones o de muestras en alimentos. Los panelistas deben cumplir con diferentes aspectos. Deben ser panelistas femeninos o masculinos, que deben estar en un buen estado de salud. Deben cumplir con un certificado donde demuestre que la persona tiene una salud buena. Los panelistas también se encuentran divididos en tres partes: un panelista experto, panelistas entrenados o panelista de laboratorio. También se encuentra el panelista consumidor. Los dos panelistas, el panelista experto y el panelista de laboratorio, son panelistas empleados en un control de calidad, en el desarrollo de nuevos productos o para realizar algún cambio. ¿Qué quiere decir? Que los panelistas expertos y panelistas entrenados son panelistas que se encargan de hacer cambios en un producto ya estable o hacer una nueva formulación. En el panelista consumidor son panelistas que se encargan de ver la reacción de panelista al momento de realizar la degustación. Los panelistas deben cumplir con diferentes aspectos. El panelista en lo preferencial debe ser una persona no fumadora, y si es persona fumadora no ha debido de fumar mínimo 2 horas antes de realizar el análisis sensorial. También preferencialmente deben ser panelistas de ambos géneros al momento de hacer análisis. Puede ser masculino o puede ser femenino. No debe estar fatigado ni cansado. De acuerdo a responder a una manera adecuada, se le solicita una opinión sobre algún alimento con respecto a eso. Los panelistas eligen un grupo de grados de los cuales se le van clasificando de acuerdo a las habilidades para diferenciar muestras. Es importante que el panelista que ha sido seleccionado tenga una sensibilidad. ¿Qué quiere decir? El panelista debe estar altamente cumplido con su salud, para así al momento de realizar el análisis sensorial cumpla con todos los requisitos.